Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver el último punto de la unidad número 4 del programa de estudios de Introducción al Derecho en lo que respecta a la estructura de la norma jurídica según uno de los cuatro autores citados en dicho programa de estudios, que es el autor Hart. Muy bien, es muy interesante que empecemos a ver. Primero, hablar un poquito de quién se trata el autor, ¿sí? Siempre es bueno poner en contexto em, de quién es, dónde ha nacido, cuáles son las ideas que lo han influido. Ahí tienen el nombre completo en la pantalla: Herbert Lionel Adolphus Hart, o más famosamente conocido entre quienes estudiamos derecho y en particular la teoría general del derecho, como Hart, ¿sí? Fíjense que es un autor del siglo pasado, fallecido en los finales de ese siglo XX, y fue uno de los filósofos del derecho más importantes de este siglo, ¿sí? Un filósofo que ha creado una corriente denominada positivismo metodológico, y quien se encuentra enrolado en una corriente llamada jurisprudencia analítica, ¿sí? Es una corriente del positivismo para la cual el análisis del lenguaje resulta un elemento fundamental a fin de una mejor comprensión del derecho, ¿sí? Es un autor positivista, pero no quizás en los términos del positivismo kelseniano, sino en un positivismo hartiano, ¿sí? Eh, Porque ha elaborado, sí, es cierto, ha elaborado su propia teoría. ¿Y qué plantea Hart? Bueno, plantea que el derecho no se puede definir al estilo de Austin y Kelsen, que son otros dos autores que están mencionados en esta unidad 4 del programa de estudios, además de Carlos Cosio, por supuesto, proclamando la idea de la existencia de reglas primarias y secundarias, que es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cuál es la obra más importante de Hart? Bueno, se denomina El concepto de derecho, ¿sí? Es una obra de la década del 60 que fue traducida en nuestro país por Genaro Carrió, un autor de suma importancia, filósofo del derecho, integrante de los altos tribunales nacionales, creador o importador también de la doctrina de la arbitrariedad, muy importante para el derecho constitucional y el derecho procesal. ¿Y qué plantea Hart en el libro El concepto de derecho? Bueno, plantea que el derecho no se puede definir como lo han hecho autores antecesores, tales como Austin y Kelsen. Tiene una crítica bastante pormenorizada de las ideas de Austin que influyeron tanto en Kelsen como en él. Y como decíamos, proclama la idea de reglas primarias y secundarias, ¿sí? Va a decir que el derecho es un sistema o es la unión de dichas reglas. Tanto la teoría de Austin, que ya es conocida por quienes han abordado esta unidad anteriormente, como la teoría de Kelsen, ¿sí? Tanto una en lo que hace a los mandatos u órdenes respaldadas por amenazas, o los juicios kelsenianos, em, con el concepto de sanción como el más importante dentro de la estructura de lo que es la norma jurídica para Kelsen, fracasan, ¿sí? Quizás es una palabra un tanto fuerte, pero bueno, considera que no abastecen el verdadero concepto del derecho, y que no son concebibles en este ordenamiento jurídico. Reducen la esencia del derecho a un modelo simple de normas coactivas, ¿sí? En esto que decíamos que el elemento más importante para la definición de la norma en Kelsen es la sanción, ¿sí? Em, Se ha deformado para el concepto de este autor la realidad jurídica, oscureciendo las características distintivas del derecho. Muy bien. Y además una crítica muy interesante que le hace a estos dos autores
es que entiende que en sus concepciones no están abarcadas todas las normas que integran un orden jurídico, ¿sí? Existen otras normas que no tienen un contenido coactivo que también forman parte del orden jurídico, del sistema jurídico. El derecho para Hart es un sistema de reglas, ¿sí? Se entiende o lo define como la unión de reglas primarias y secundarias conformando un sistema jurídico, ¿sí? Las primarias, como ya veremos, se relacionan con los deberes y las secundarias con el reconocimiento de esas reglas primarias, aunque más que reconocimiento lo que hacen es completarlas, ¿sí? Porque por sí solas eh, no funcionan. Y es una crítica que hace Hart. ¿Qué entiende Hart por regla primaria? ¿Sí? O lo que él llama el mundo prejurídico. ¿Por qué le va a llamar mundo jurídico específicamente a el juego armónico de las reglas secundarias? Una regla primaria es aquella que impone deberes a los ciudadanos, solamente impone deberes, ¿sí? En el sentido de que no como mandatos del soberano al súbdito, sino como prescripciones de hacer o abstenerse de hacer, aún en contra de su voluntad, porque es una potestad que tiene el poder público, ¿sí? Pensemos en cualquier tipo de leyes comunes o incluso los mismos códigos civil y comercial o código penal, obviamente que imponen conductas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice Hart. Mm, ¿Puede la sociedad manejarse solamente con reglas primarias? Bueno, la verdad es que no, dice, y por tres consideraciones básicas. Primero, porque si solo existieran reglas primarias, no tendríamos una verdadera certeza de el contenido de las mismas. En segundo lugar, el derecho se manejaría solo en términos estáticos, ¿sí? Un concepto que también acuña Kelsen cuando habla de la nomoestática. Y también tendríamos el problema de que no tendríamos eh, designada la autoridad que las va a hacer cumplir. Entonces, Hart va a hablar de la existencia de reglas secundarias que conforman el sistema jurídico, o el derecho, mejor dicho. Y estas reglas secundarias son aquellas que confieren potestades, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas secundarias para Hart? Bueno, son tres. Y estas tres reglas, fíjense, que vienen a sanear o a solucionar las críticas que él mismo hace a un mundo a la existencia solamente de un mundo prejurídico. ¿Por qué? Porque entiende que el mundo jurídico se da con las reglas secundarias, que son las que confieren potestades, como habíamos dicho. Existen tres reglas secundarias que pueden combinarse entre sí, de hecho se combinan todo el tiempo en el mundo jurídico. Primero, la regla de reconocimiento, que es aquella que es la regla más importante, que es la que le va a dar validez a todo el resto de las normas jurídicas que conforman el sistema o el ordenamiento. A diferencia de Kelsen, que entiende que es un supuesto nociológico que está por fuera de dicho ordenamiento, Hart entiende que la regla de reconocimiento está dada dentro del sistema jurídico o dentro de la famosa pirámide y es a la que se remiten todo el resto de las normas. Es decir, una regla, para ser válida, debe remitirse necesariamente a la regla de reconocimiento, ¿sí? También existe la regla de cambio, ¿sí? Que nos da la posibilidad de poder sanear ese problema de la estaticidad que decía Hart, y en el entendimiento de que, por supuesto que en el contexto social que va avanzando, que es dinámico, que es modificable, em, esas normas pueden ser, esas reglas, mejor dicho, eh, pueden ser modificadas, de hecho deben ser modificadas siguiendo los estándares de este tipo de reglas, que son ni más ni menos las que se imponen para el procedimiento correcto y válido para poder modificarlas. En nuestro caso, podríamos pensar en
por supuesto, el sistema de formación, sanción y modificación de las leyes que rigen nuestra conducta. ¿Sí? Y por último, la regla de adjudicación, que soluciona la tercera crítica o el tercer problema, que era la falta de autoridad competente para poder no solo aplicar las reglas primarias, sino que ejecutarlas aún en contra de la voluntad de el ciudadano o la ciudadana, ¿sí? Y no solo de aplicarla, sino de cuál es la forma válida de llevarla adelante. Así que bueno, con esta muy somera y breve explicación queda abastecido el punto de la estructura jurídica según el autor Hart. Sin olvidar, por supuesto, que en esa obra, el concepto de derecho, él habla también de los tres problemas recurrentes, que es un tema que no he tocado en este video porque no corresponde a esta unidad del programa de estudios, pero sí, por supuesto, que es un tema que se relaciona con el tercer problema recurrente, que es, como ustedes ya saben, si el derecho es o no un sistema de reglas, y creo yo que ha quedado contestado. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas clases.